Muy bien, alumnos, vamos a comenzar la clase de insuficiencia renal aguda. Propiamente hablando, hoy por hoy a veces también referimos como injuria renal aguda. Vamos a empezar con un caso clínico a modo de ejemplo. Acá tenemos un paciente de 53 años con antecedente de hepatitis, de cirrosis, de cáncer, con tratamiento de quimioterapia. Toma la terapia diurética habitual en cirrosis y acude por náuseas, vómitos, sed, no ingiere nada por vía oral y además tiene fiebre. Está, fíjense, hipotenso, está taquicárdico, está oligúrico, según los resultados que tenemos. Y en analítica vamos a encontrar un poco de elevación del potasio, el bicarbonato está reducido, el anión GAP está incrementado, o sea, estamos frente a una acidosis metabólica. Y la creatinina o los productos nitrogenados también están aumentados. Asimismo, la bilirrubina también está aumentada, los leucocitos también está aumentado, tiene leucocitosis el paciente y tiene anemia. Muy bien. Tenemos una prueba que luego vamos a ver su utilidad, que se llama el FENA, la excreción fraccionada de sodio, y también pierde proteínas en orina. Hacemos una ecografía renal, encontramos incidentalmente ascitis y tenemos el dato de que semanas previas la creatinemia estaba normal. ¿Ok? Entonces, en todo este contexto o de datos clínicos, lo que nosotros podemos identificar es que el paciente tiene una injuria renal aguda o una disfunción renal aguda. ¿Ok? Solo que el riñón es susceptible a múltiples insultos isquémicos, tóxicos, sépticos, exfarmacológicos, etc. De lejos, el principal insulto es el isquémico, frente a una injuria renal aguda isquémica, y que en este caso no me sorprendería plantearla, puesto que el paciente dice que ha estado con náuseas, ha estado con vómitos, sed, no ingiere nada por vía oral, puedo plantear que está deshidratado, ¿cierto? Luego tengo la injuria renal aguda nefrotóxica, recordemos que es un paciente con cáncer y que ha recibido quimioterapia. Luego tenemos otra posibilidad de que sea porque está asociada a la sepsis. Tampoco no me sorprende. El paciente tiene una respuesta inflamatoria, tiene leucocitosis, tiene fiebre. Otra posibilidad es de que la injuria renal aguda sea por un síndrome hepatorrenal, que son complicaciones que se ven cuando los pacientes tienen cirrosis y se compromete secundariamente como otro órgano, el riñón. O otra posibilidad es de que su injuria renal aguda sea como consecuencia de la glomerulopatía o la glomerulonefritis, ¿no? Porque recuerden de que en la historia dice que el paciente tiene proteinuria. Al fin de cuentas, hay varias posibilidades. Lógicamente, en medicina, al final nos damos cuenta cuál es la más lógica, coherente, basada en algunos criterios, pero lo que les quiero dar a entender es de que el riñón en realidad podría ser susceptible a diferentes tipos de causas que induzcan lesión y daño. ¿Ok? ¿Cómo reconocemos la insuficiencia renal aguda? Cuando hay el cese súbito de la función renal. ¿Ok? No evaluamos todas las funciones, sino la que nos interesa es la de filtración. Cuando se reduce la filtración bruscamente, se elevará los biomarcadores endógenos como la creatinina. Y en efecto, hace unos años teníamos que ver la creatinina, había múltiples formas de estratificarla, aumento más de 0,5, aumenten dos veces el valor, el 25%, o sea, había una infinidad de definiciones de qué cosa es injuria renal aguda, hasta que ya las recomendaciones internacionales de KDIGO establecieron ya la injuria renal aguda ya desde hace años como un valor de mayor de 0,3 miligramos por decilitro. ¿Ok? Principalmente, o si aumenta del valor basal previo, o si hay oliguria, como también tenía este caso. Entonces, si tenemos una creatinemia por encima de 0,3 miligramos, entonces estoy frente a una injuria renal aguda. ¿Ok? Como en efecto este paciente lo ha tenido. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, si tu creatinina previa estaba en 1 y ahora está en más de 1,3, está aumentando más de 0,3 miligramos. Y esa diferencia es una injuria renal aguda.
¿Cuáles son las causas? Etiopatogénicamente lo dividimos en causas prerrenales, renales y postrenales. Las prerrenales es todo aquello que normalmente está perfundiendo al riñón, por lo tanto, todo lo que afecta el volumen circulante efectivo estará en las causas prerrenales, por eso ahí tendremos problemas cardíacos, por ejemplo. Si tienes una insuficiencia cardíaca, el bajo débito puede comprometer la perfusión renal, o problemas arteriales o también algunos fármacos. En cuanto a las causas postrenales, son obstructivas, ¿ok? En un paciente varón por encima de los 50 años no me sorprende que a veces acude a emergencia por retención urinaria aguda por hiperplasia prostática, o en el caso de las mujeres por patología tumoral uteroanexial, que también puede llegar a ocluir los uréteres. ¿Ya? Entonces, patología obstructiva, cálculos bilaterales, también podrían justificar una injuria renal aguda postrenal. Y de las causas renales intrínsecas, en realidad se refieren a todo aquello que afecta al parénquima renal. En el parénquima renal que tenemos vasos, glomérulos, intersticio y túbuli. Cada una de estas estructuras se puede afectar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esto ya lo hemos dicho, las causas prerrenales, volumen circulante efectivo comprometido. Las causas renales intrínsecas, vasculitis, glomerulonefritis, en la nefritis intersticial o en la necrosis tubular aguda, son los equivalentes, pues, a decir daño vascular, glomerular, intersticial o tubular. De todo esto, ¿cuál es la causa más frecuente? De lejos, la causa más frecuente es la isquémica. ¿Ya? La isquémica es la causa más frecuente de injuria renal aguda, bueno, y en este caso de necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda también puede ser nefrotóxica por causas exógenas como los antibióticos, aminoglucósidos, el contraste, o endógenas cuando se depositan algunos pigmentos, proteínas o cristales. Muy bien, hablemos de la causa más frecuente de injuria renal aguda y que es la que más se ha estudiado fisiopatológicamente, que es la necrosis tubular aguda. ¿Ok? Entonces, la necrosis tubular aguda, ¿ok? Como ven acá, por un lado tiene un mecanismo de injuria tubular, por otro lado un mecanismo de injuria vascular o endotelial, y entre ambos hay inflamación. Entonces, la injuria tubular va a producir estos dos eventos que ahora lo vemos a continuación, el back leak y la obstrucción. Y la injuria vascular, miren, a través de la vasoconstricción, eso me va a generar más hipoxia y eso va a vulnerar más el túbuli. Y ambos procesos me estarán llevando a la disminución del filtrado glomerular. Entonces, hablemos sobre la injuria tubular. Cuando hay injuria tubular, que muy bien puede ser debido a la hipoxia, lo que va a pasar es que el epitelio se va a desorganizar a un punto tal de que pierde su adhesividad, su arquitectura y al final, como estamos viendo acá, las células se empiezan a desfacelar. O sea, hay una desfacelación de las células y a este nivel están generando una oclusión, una obstrucción tubular, por ahí que se dice el primer mecanismo, obstrucción tubular. Entonces, producto de esta obstrucción, el fluido tubular que estaba viniendo por aquí va a encontrar una obstrucción y por lo tanto a este nivel se incrementará la presión dentro del túbulo. Al incrementarse la presión, va a tratar de salir el líquido hacia fuera, en especial por estas zonas denudadas desde donde el epitelio se esfaceló. Entonces el líquido va a salir fuera hacia el intersticio. ¿Ok? ¿Cómo se llama este mecanismo? Este es el que se llama back leak, ¿no? Que no es que tenga una traducción exacta del inglés, pero se entiende como la salida o la fuga de líquido en forma retrógrada, ¿no? Mejor back leak, ¿ok? Entonces, la fuga de líquido hacia el intersticio, entonces va a generar edema intersticial, y si se dan cuenta, en el intersticio, ¿qué cosa es lo que tenemos? En el intersticio tenemos la red capilar peritubular. ¿Eso qué significa? Que toda esta zona de la red capilar peritubular va a comprometerse ahora como consecuencia del edema intersticial, el cual va a generar una oclusión externa de estos vasos sanguíneos. Y por lo tanto, eso va a inducir más hipoxia. A esto solamente faltaría
agregar el fenómeno inflamatorio, como estamos viendo ahí, la llegada de neutrófilos, citocinas, etc. Muy bien, entonces hay diferentes cambios que vamos a ir explicando poco a poco. Por ejemplo, podemos ir empezando con alteraciones en cuanto a la perfusión. ¿Ok? Fíjense que la perfusión renal, principalmente en fisiología, lo saben, es a la corteza, puesto que ahí están los glomérulos, menor será en la médula y menor aún en la médula interna. ¿Ya? Entonces va bajando el flujo sanguíneo y va bajando la oxigenación. Entonces, si se dan cuenta, la zona de la médula externa es la zona metabólicamente muy activa. Esto coincide con los segmentos S3 del túbulo proximal y el haz ascendente grueso Henle, los cuales son metabólicamente activos, gran número de mitocondrias, y por lo tanto es esta zona de la médula externa la más susceptible a la deprivación de oxígeno como una isquemia. ¿Ok? Muy bien, entonces normalmente ya hemos dicho, esa es la redistribución del flujo de sangre entre la corteza y la médula. Entonces, ¿cuál es el problema en cuanto a la perfusión? Bueno, cuando se produce una hipoxia o una isquemia, fíjense que se va a redistribuir el flujo de sangre de manera compensatoria. En efecto, llega a redistribuirse en la corteza, llega a redistribuirse en la médula interna, pero fíjense que esto no sucede en la médula externa, porque ya hemos dicho que es la zona más susceptible de injuriarse. Esto va a generar congestión de la microcirculación, va a generar edema intersticial, producto de cambios en la perfusión, ¿no? Es cierto que hay un desbalance entre vasoconstrictores y vasodilatadores, predominando los primeros, pero no es que se haya logrado solamente al dar un vasodilatador revertir la injuria renal aguda, ¿no? Entonces, este es un solo aspecto, el tema de la redistribución o de la perfusión sanguínea. Esta es la distribución normal, y fíjense cómo post-hipoxia, post-insulto isquémico, la deprivación de oxígeno es elocuente en esta zona que ya se ve con cambios necróticos de la médula externa, o sea, se puede identificar hasta en la macroscopía. ¿Ya? Muy bien, las diferentes sustancias vasoconstrictoras, ¿por qué estarán activadas? Justamente cuando los pacientes tienen isquemia. ¿Por qué tienen isquemia? Porque normalmente la causa más común es la hipovolemia. ¿Por qué una persona tiene hipovolemia? Porque ha tenido pérdidas, ¿no? Ya sea de agua, sangrado, volumen, diarrea, vómitos, etc. Entonces, cuando esas personas, cuando los pacientes tienen disminución de la volemia, en especial la circulante efectiva, eso va a activar los paroreceptores y eso, como siempre, va a generar aumento de la angiotensina 2, de la noradrenalina y de la hormona antidiurética. ¿Ok? En este caso, la arginina vasopresina. Los tres pueden inducir vasoconstricción y si este mecanismo es elocuente a nivel renal, también va a producir vasoconstricción de la arteriola aferente, reduciendo el flujo sanguíneo y promoviendo la isquemia. ¿Ok? Entonces, por estas razones, también podemos agregar de que hay una disfunción en el endotelio. Lo que sucederá en el endotelio es de que al haber aumento de la permeabilidad, aumentan las selectinas y esto favorece la llegada de más células que pueden ser proinflamatorias. Las diferentes sustancias vasoconstrictoras, ahí las tiene, la endotelina 1, la angiotensina 2, la adenosina, el simpático, entre otros, y de los vasodilatadores que estarían reducidos a acetilcolina, bradicinina y óxido nítrico. Muy bien, entonces esto ya lo hemos dicho, la vasoconstricción es un mecanismo elocuente, ¿ok? Pero no hay que pensar de que si le damos algo vasodilatado, a una sustancia vasodilatadora, vamos a revertir una necrosis tubular aguda. ¿Y eso por qué no se da? Porque ya desde el comienzo hemos dicho que en el patrón fisiopatológico de una injuria renal aguda hay no solamente injuria vascular, sino también hay injuria tubular y hay un mecanismo inflamatorio. Entonces, para reiterar la idea de la injuria tubular, ¿cuáles son los cambios que se están aconteciendo? Pérdida del citoesqueleto, de la polaridad, del borde en cepillo, de las moléculas de adhesión, entre otros. Que es lo mismo que estamos viendo acá.
Acá tenemos un tubuli normal, ¿ok? En este tubuli normal hay microvellosidades, hay integrinas que permiten que se adhiera su membrana basal. ¿Qué más? Hay bombas de sodio, potasio, ATPasa, tiene una buena citoarquitectura. ¿Qué es lo que pasa frente a la isquemia? Se pierde el borde en cepillo, se pierde la polaridad, la citoarquitectura, las integrinas, las bombas, y por lo tanto empiezan a esfacelarse las células, como están viendo acá, por las pérdidas integrinas, se generará una obstrucción finalmente tubular. O sea, ya saben, injuria vascular, injuria tubular. Muy bien. Hemos dicho que las causas prerrenales están relacionadas a disminución de la volemia también. ¿Eso qué significa? Que uno podría confundir entre lo que es prerrenal y lo que es renal intrínseco en el caso de una necrosis tubular aguda isquémica. En realidad, la causa puede ser común. O sea, un paciente puede estar con hipovolemia, vamos a suponer el caso de un deshidratado o un paciente con choque hemorrágico, y ese paciente, ya con hemorragia o con hipovolemia o con pérdida de agua, es un paciente que inicialmente atraviesa una fase prerrenal, porque en efecto la fase prerrenal es cuando hay disminución de bulbo objetivo. Y en esa fase prerrenal ya se está produciendo una injuria renal aguda prerrenal, pero es una fase reversible. O sea, yo en este caso, si yo trato al paciente, lo rehidrato, le administro sangre, etcétera, lo estabilizo, yo puedo revertir también injuria renal aguda. Pero si la causa no se revierte, no se trata, o a lo mejor la enfermedad tiene gran severidad, por ejemplo, tiene vómitos persistentes, diarrea persistente, etc., entonces esto desde prerrenal va a evolucionar a todas estas fases que en realidad están ya enmarcadas en lo que sería una falla renal aguda establecida, intrínseca, o sea, con necrosis tubular aguda isquémica. Y esas fases serán de iniciación, de extensión, en la que predomina el fenómeno inflamatorio, la de mantenimiento, en la que el paciente puede llegar a tener oliguria, puede requerir hemodiálisis, y finalmente la fase de reparación. O sea, el riñón se puede regenerar, puede haber una regeneración tubular. El 95% de pacientes adultos normalmente tiene regeneración tubular. Todo este proceso se puede demorar incluso semanas, a lo mucho 6 semanas. Todo este proceso de injuria renal aguda por una necrosis tubular aguda isquémica. ¿Ok? Entonces el tubuli en un inicio se vulnera, se desorganiza, varias células hacen apoptosis, necrosis, pero fíjense que luego puede llegar a nuevamente a regenerarse. Y otra vez puede llegar a ser completamente normal. ¿Ok? Es más, sucede en más del 95% de pacientes con injuria renal aguda por necrosis tubular aguda isquémica. Ahora, si bien es cierto, el término le refiere ya, ahora sí. Ok, entonces les estaba diciendo, ya, les estaba diciendo de que frente a la hipoxia, ya, se van a activar otros mecanismos, como la producción de sustancias reactivas de oxígeno, los cuales oxidan todo lo que está a su alrededor y finalmente pueden generar lesión tisular. Se incrementa el calcio, el cual también activa las proteasas y finalmente también puede llegar a la necrosis. Y también hay injuria mitocondrial. Todo esto está derivado de la hipoxia. Finalmente, tenemos la isquemia por reperfusión, la cual está relacionada al mecanismo inflamatorio. En el mecanismo inflamatorio está participando en realidad elementos de la inmunidad innata y adaptativa, por eso ahí tienen los toll receptors, tenemos a las células
leucocitos, las cuales están llegando porque hay integrinas, la vasculocelular, la intercelular, que favorece su llegada de estas células, y las que luego a su vez estarán relacionadas con la síntesis de citocinas, interleuquina 1, entre otros. Entonces, en conclusión, tenemos un daño tubular, un daño vascular, como lo están viendo ahí, un daño inflamatorio. Miren, llegada de todas estas células que al fin de cuentas estarán promoviendo la producción de radicales libres y de citocinas, ¿no? Entonces, vasoconstricción, ¿ok? Compromiso vascular de la perfusión, inflamatorio y tubular. Esa es la tríada de una necrosis tubular aguda isquémica, ¿ok? Hay un mecanismo que no habíamos mencionado, pero fíjense que cuando se produce una lesión tubular, y hemos dicho que se produce obstrucción, en efecto, pero hay otro mecanismo en el que se favorece la llegada de sodio a nivel distal. ¿Por qué sucede eso? Si tú tienes una lesión tubular, entonces en el túbulo proximal, que normalmente reabsorbe sodio, se altera esa función. Y por lo tanto, al no reabsorber sodio, le llegará más sodio a nivel distal, y esto, les recuerdo, activa lo que es el feedback túbulo-glomerular. El cual, ¿qué cosa es lo que hacía el feedback túbulo-glomerular? Si tú tienes una mayor llegada de sodio, lo que va a ocurrir es una vasoconstricción de la arteriola aferente, porque lo está interpretando como que tienes mucho aporte, mucha carga filtrada. Entonces, vasoconstriñes la arteriola aferente. Ese es el mecanismo compensatorio de feedback túbulo-glomerular frente a una mayor llegada de sodio a nivel distal. Solo que en este caso, al producirse esa vasoconstricción, esto va a agravar más la injuria vascular. O sea, en este caso, el feedback túbulo-glomerular agravaría el daño. Muy bien. ¿Cuáles son las complicaciones o consecuencias de una injuria renal aguda? Bueno, por un lado, si es que no se excretan los productos de desecho, vamos a tener uremia. No se excreta la carga ácida, tendremos acidosis. Esto puede producir inflamación. La acidosis, a su vez, puede producir vasodilatación. Si el paciente no tiene diuresis, va a estar oligoanúrico, va a tener sobrecarga de volumen, y la sobrecarga de volumen ya les debe estar familiar, que es uno de los mecanismos que conducen a falla cardíaca por sobrecarga de volumen. Hipertensión intraabdominal por acá. Estos factores son los que pueden promover que el paciente tenga hipotensión o choco. Muy bien. Estos son algunos criterios que se utilizaba también para hablar sobre la identificación de la injuria renal aguda, los criterios de Rifle, aunque actualmente estamos utilizando los criterios Akin, ¿ok? Que al fin de cuentas siempre repara en lo mismo, ¿no? La elevación del criterio relacionado con la creatinina o el criterio relacionado con la diuresis. Muy bien, entonces, dentro del continuo evolutivo de la enfermedad, de la falla renal aguda, lo que estamos viendo es que nosotros estamos identificando el problema aquí, acá, cuando la filtración glomerular ya se redujo, ahí. Cuando se reduce, la creatinina aumenta y ahí es cuando identificamos el daño. En realidad quisiéramos identificarlo en una forma más precoz antes de que antes de que se reduzca la filtración glomerular, para poder diagnosticarlo en forma precoz, ¿no? De la misma forma que un infarto de miocardio lo reconocemos por la liberación del biomarcador de la troponina, igual quisiéramos encontrar otros biomarcadores, ¿no? Y no esperar a que en el caso del corazón, por ejemplo, la capacidad contráctil del corazón se reduzca. ¿Ok? Entonces, hay varios biomarcadores que se han hipotetizado de que podrían utilizarse en los pacientes. ¿Ok? Acá es cuando ya la filtración se reduce, los productos nitrogenados aumentan, y hay varios, miren, hay una propuesta de varios de ellos, ¿no? De los más importantes, el N-gal, ¿okay? La cistatina C, que son los más estudiados, pero si bien se han estudiado bastante, todavía en la práctica hospitalaria se sigue utilizando la creatinina. Muy bien, les había dicho de que un paciente con injuria renal aguda con hipovolemia, yo tengo que diferenciar si a lo mejor lo estoy viendo en una fase prerrenal o ya lo estoy viendo en una fase de necrosis tubular aguda. Digamos que en ambos el antecedente o el precedente es de que está hipovolémico.
¿Cómo lo puedo diferenciar? Con algunos indicadores como el sodio urinario. Se entiende muy fácilmente. Si la persona todavía no tiene vulnerado el tubuli, entonces tiene que tener todavía sus mecanismos compensatorios de reabsorción de agua y solutos. Por eso es de que en el caso de la prerenal, el sodio urinario estará reducido. En cambio, en la necrosis tubular aguda, si ya se vulneró el tubuli, pierde su capacidad de reabsorción y habrá pérdida de sodio en la orina. Lo mismo se va a entender con este biomarcador, que fíjense que esto estaba en el caso clínico inicial. El paciente tenía en realidad una excreción fraccionada de sodio de 0,19. Fíjense, ¿ok? O sea, tenía un FENA reducido. Cuando tú tienes un FENA reducido, eso ya es orientativo para saber qué tipo de injuria renal aguda tiene el paciente y que en este caso estaría relacionado con la azoemia prerrenal. ¿Ok? La azoemia prerrenal, y se entiende de la misma forma, ¿ok? Si tú todavía tienes capacidad de reabsorción agua y solutos, entonces por eso es de que la capacidad de excreción final de sodio estará menos de 1, o si ya se vulneró el tubuli estará más de 1. Igual, la osmolaridad, miren otro indicador, si todavía el riñón reabsorbe agua, entonces su orina va a estar concentrada, y si ya pierde esa capacidad, perderá la osmolaridad urinaria. Otro biomarcador es la relación urea-creatinina. Ambos son productos nitrogenados, ambos aumentan en la injuria renal aguda, pero fíjense que la que aumenta más en la azoemia prerrenal es la urea que la creatinina, por eso es que la relación aquí es más de 20 veces a 1, y eso ocurre porque dentro de la compensación normal, al reabsorber agua, también se reabsorbe más urea en el túbulo proximal. A diferencia de la necrosis tubular aguda, en la que simplemente la elevación de ambos productos nitrogenados es proporcional. Bueno, este es el biomarcador que les estaba diciendo, que también se ha estudiado, que es el N-gal, que en efecto cuando se ha estudiado poblacionalmente se lo ha encontrado más en la población con injuria renal aguda. Ok, ahora pasemos a otra causa de injuria renal aguda, ya no a la necrosis tubular aguda, pasemos a la causa por sepsis. Cuando un paciente tiene sepsis es muy frecuente que tenga falla renal aguda, ¿ok? Por eso en los pacientes que han tenido sepsis por infección severa por coronavirus, muchos han tenido injuria renal aguda, ¿ok? Así como tienen insuficiencia respiratoria y están en ventilación mecánica, también tienen injuria renal aguda. Entonces es frecuente de asociarlo con la sepsis. Si el paciente tiene shock séptico, fíjense que 1 de cada 2 pacientes tendrá injuria renal aguda. Las causas son comunes a la sepsis, hay problemas de la microcirculación, hay presencia de microtrombos que van a afectar el glomérulo en este caso, hay sustancias reactivas de oxígeno que también van a generar daño tubular, y ambos procesos generan injuria renal aguda. Okay. Uno de los mecanismos que más se ha estudiado últimamente es de que sabemos que en el shock séptico es un shock vasodilatado, ¿cierto? El óxido nítrico sin tasa está aumentado. Por lo tanto, se favorece la vasodilatación. Este es el glomérulo normal y este es el glomérulo en sepsis. Se favorece la vasodilatación en realidad tanto en la arteriola aferente como en la eferente, solo que en la eferente este mecanismo sería más elocuente, como están viendo allí. ¿Ok? Entonces, al ser más elocuente este mecanismo, esto explicaría que, bueno, lo lógico, el egreso va a ser mayor que el ingreso y la presión dentro del glomérulo se va a reducir. Al reducirse, la filtración glomerular va a estar reducida. Eso explicaría entonces por qué tendríamos en un shock séptico injuria renal aguda. Muy bien, otras causas de injuria renal aguda que mencionamos al comienzo son causas nefrotóxicas por depósito de pigmentos, como la hemoglobina. En el caso de que haya hemólisis, se libera este pigmento y se deposita en los túbulos, o la mioglobina, en el caso de que hay una liberación desde el tejido muscular estriado, ¿no? Como ocurre en el síndrome crash o aplastamiento de un trabajador que le cae encima una pared. Hay ractomiólisis y la mioglobinemia aumentada finalmente se deposita a nivel tubular. Acá lo que hay que recordar es que el mecanismo fisiopatológico es la obstrucción tubular. Otras situaciones pueden ser por depósito de proteínas o por depósitos de cristales.
Todo esto es nefrotoxicidad endógena. Y la exógena está medida por antibióticos, por el contraste y por fármacos, ¿no? El contraste, de la misma forma, ya hoy por hoy lamentablemente se extiende a veces en demasía las indicaciones de las tomografías con contraste, hay que racionalizar o discriminar bien su indicación, y por lo mismo vemos que el contraste, al fin de cuentas, tiene un mecanismo vascular que promueve la vasoconstricción, y hay un mecanismo tubular que, como están viendo ahí, también está generando los mecanismos homólogos, ¿cierto? Acá, por ejemplo, nos recuerdan el del feedback tubulo-glomerular. Finalmente, en el caso de los fármacos, ¿qué es lo que podríamos decir? Bueno, los AINES, ¿qué es lo que están produciendo? Dijimos que los fármacos, por ejemplo, producen vasoemia hiperrenal. ¿Y por qué? En el caso del AINE, normalmente a este nivel, en la arteriol aferente, tenemos una prostaglandina, ¿no? La E2, que promueve la vasodilatación. Al consumir un AINE, entonces se vulnera la capacidad de vasodilatación. Así que si esta persona, por ejemplo, estuviera con diarrea, deshidratación, vómitos, y encima toma un AINE, entonces va a vulnerar lo que normalmente haría el riñón, que es vasodilatar la arteriol aferente gracias a esta prostaglandina E2. Ese mecanismo estaría vulnerado y eso favorecería la injuria renal aguda. O por el otro lado, los IECAS, ¿ya? Los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina para el tratamiento de la hipertensión arterial. La angiotensina 2 normalmente produce este nivel vasoconstricción, ¿cierto? Si yo le doy el IECA, entonces vulnero eso y ahora, como lo ven ahí, se está produciendo una vasodilatación. Entonces, la misma lógica, ¿no? Se favorece la salida, la presión intraglomerular cae y el filtrado glomerular cae. ¿En qué caso no debería dar esto? Porque eso no significa que los AINES o los IECAS produzcan injuria renal aguda, eso no estamos diciendo, sino que debería tener cuidado cuando el paciente justamente tiene mecanismos compensatorios de su filtrado, como en la hipovolemia, ¿no? O sea, en el contexto de la hipovolemia sí que estarían mal indicados. Muy bien, eso es lo que teníamos que revisar sobre la fisiopatología de la injuria renal aguda. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, una pregunta. ¿Quién habla? Yo, Alanis. Dime, Lanis. Sí, en el caso del shock séptico que genera la vasodilatación para la arteria aferente y eferente, y esto genera una isquemia, se podría decir, y esto va a dar la injuria renal aguda, también se va a activar ese mecanismo que usted comentó de el sodio a nivel distal, que va a generar una vasoconstricción. ¿Eso podría beneficiar al shock séptico o no lo beneficia? Claro, o sea, basta que haya mecanismos que promuevan la isquemia, ¿ya? Eh, entonces, se va a cumplir siempre la injuria tubular, la injuria vascular y la inflamación. ¿Ok? Si hay isquemia, a nivel renal va a acontecer eso. Todo lo que en la necrosis tubular aguda isquémica, eh, normalmente la causa más común es la hipovolemia, o sea, te deshidratas, se perfunde menos el riñón y listo, es por un tema de déficit de aporte, ¿no? Solo que en la sepsis, más bien se entiende diferente, ¿no? Porque ahí más bien hay vasodilatación, la eferente es mayor, hay un desequilibrio que afecta las presiones intraglomerulares y finalmente el filtrado, ¿no? Pero por supuesto de que al final lo que va a inducir es isquemia también, ¿no? Ok. Elian. Sí, doctor. Al inicio, cuando presentó el caso clínico, también mencionó que el paciente iba a tener acidosis. En caso de una acidosis, por ejemplo, una acidosis metabólica, eso con el ánimo elevado estaría más relacionado a una insuficiencia renal crónica. ¿O podría utilizar ese parámetro si quisiera diferenciarlo? O en la insuficiencia renal aguda también puedo encontrar el paciente con
el anion gap elevado y la acidosis metabólica por ello. Ok, no, la regulación del equilibrio ácido básico es una función que el riñón normalmente está haciendo continuamente, hora tras hora, minuto en minuto. De tal manera de que si se compromete en forma aguda, y ni qué decir en forma crónica, en ambas se puede producir acidosis metabólica. ¿Ok? Entonces, de la misma forma, uno tendría que ponerse a pensar cómo es la función de lo que tú quieres analizar, ¿no? Muchas de las funciones del riñón, por supuesto, de que si el riñón deja de trabajar en forma brusca, se van a afectar. Algunas, no tanto. Algunas se van a afectar más en el tiempo. Por ejemplo, la anemia. El riñón normalmente produce eritropoyetina. Ya, entonces, más que un problema de injuria renal aguda, más pensaríamos en un problema crónico, ¿no? Recordando también el tiempo de la eritropoyesis, el ciclo de vida del hematíe, entonces eso todavía tiene un poco de más de tiempo para evaluar la manifestación, ¿no? Muy bien. Doctor, disculpe, y en relación al anion gap, para que el anion gap se eleve, ¿también no estaría relacionado más a la insuficiencia renal crónica o porque no habría compensación en cierta forma? No, no, no. A ver. Bueno, a ver, ¿dónde está esto? Ok, ya. Tú tienes normalmente una columna de cationes que contiene sodio, que contiene potasio, y tienes una columna de aniones que puedes medir en sangre que contiene cloro y contiene bicarbonato. Cloro y bicarbonato. Ok, ¿ya? Es una columna de cationes y es una columna de aniones, ¿ya? Y que se puede dosar. Yo puedo usar todo esto de acá. Todo esto lo puedo dosar. Obviamente de lejos la principal concentración es de sodio, potasio es mínima. Igual puedo usar de cloro y bicarbonato. Pero hay una columna, hay una fracción, que es esta, que no se puede medir, que son cationes no medibles, y esta de acá, de aniones no medibles. Entonces, ¿qué cosa es el anion gap? Su nombre del inglés, ¿no? Brecha aniónica. O sea, ¿cuál es esa diferencia de los aniones en relación a los cationes en este caso? Entonces, ¿cuál es esa brecha? Ahí estamos viendo que hay una brecha, ¿cierto? Esa brecha es esta. Esta es la brecha, ¿cierto? O sea, hay un incremento de los aniones
Los aniones es todo esto. Hay un incremento de los aniones en comparación a los cationes no medibles. De todo esto que es de aniones, esta zona de acá es la que tiene una brecha agregada. ¿Qué cosas son los aniones? Son los ácidos orgánicos, el beta-hidroxibutirato, el acetato, etcétera. Todo lo que es propio del metabolismo endógeno. Toda esa carga ácida que procede normal de tu alimentación tiene que eliminar y regular el riñón. Cuando el riñón falla, ya sea agudo o sea crónico, la filtración baja. Si baja la filtración, ya no se filtran esos ácidos orgánicos. Y si no se filtran esos ácidos orgánicos, se van a acumular en sangre. Al acumularse en sangre, voy a encontrar cada vez que mi anión gap ya no va a ser así, que es lo normal, sino ahora va a estar así, aumentó. Aumentó la carga de aniones en sangre. Y por eso es de que vemos ahora que la brecha aniónica se incrementa. Si tiene más hidrogeniones, el bicarbonato se tiene que unir como buffer que es y se tiene que consumir. Por eso el bicarbonato baja. Acidosis metabólica. ¿Ok? Tanto Sí, en el agudo como en el crónico. Eh, justo mi pregunta era porque, bueno, yo había leído que recién a partir del tercer estadio de la enfermedad renal crónica es que el paciente, digamos, empezaba a sentir la sintomatología propia de este incremento de los ácidos y por eso, como usted mencionó, el diagnóstico tardío y por eso me llamó la atención saber si esto es que sucedía en ambas enfermedades renal crónica aguda o solo en la crónica. Pero ahora ya lo tengo claro. Gracias, doctor. Ok, claro, lo que pasa es que la insuficiencia renal crónica tiene varios estadios, ¿no? Va aumentando la insuficiencia renal poco a poco. Llega a la última parte que requiere diálisis. Entonces, lógicamente, mientras va avanzando la enfermedad, más notorios serán los síntomas, más irá reduciéndose el filtrado. ¿Ok? Un paciente con enfermedad renal crónica puede llegar recién a alcanzar su filtrado, por ejemplo, menos de 20, cuando ya la enfermedad avanzó mucho. En cambio, un paciente con injuria renal aguda bruscamente puede llegar a menos de 20. O sea, en ambos se puede producir una filtración reducida, ¿no? Y en ambos se puede producir acidosis metabólica. Al fin de cuentas, lo que tienen que entender es que la acidosis metabólica existirá en la medida que el filtrado se haya reducido en forma notoria. Muy bien, eso es todo entonces.